Compartir la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Filipenses. Quiero compartir el capítulo 1 y el verso 14. Alabado sea el Señor. Capítulo 1, verso 14, carta de Pablo a los Filipenses. ¿Cuánto lo tenemos? Vamos a dar lectura a esta palabra y lo vamos a hacer, como siempre, todos juntos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Señor, te damos gracias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí su palabra que había gente así en Filipo, hermanos, que habían recobrado ánimo al saber, hermanos, de las prisiones de Pablo, y que se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué hermoso, hermanos, este ejemplo que podemos encontrar en la Escritura. Había en aquel entonces gente que sabía el costo que les llevaba a ellos el anunciar la palabra de Dios. Las persecuciones, cárceles, azote y muchas maneras, hermanos amados, donde todo se levantaba para que no se extendiera la palabra. Pero aquí vemos que gente que había creído, que había entendido, que había recibido el consejo, dice que fue todo lo contrario. Ellos recobraron ánimo. Amén. Que hace que el cristiano recobre ánimo delante de su presencia, el conocimiento, la obra que le ha permitido hacer a Cristo en su corazón. Y eso siempre nosotros lo llevamos, hermanos amados, que si hoy no se ve ese tipo de gente en las congregaciones como se tendrían que ver genuinamente, es por causa de falta de crecimiento. ¿Y por qué? Porque el Señor no nos ha dado el conocimiento, no, sino por no tener experiencia de lo que se nos habla, de lo que se nos enseña. Nosotros nos miramos y decimos, ¿por qué hay gente que todavía está dando vuelta y no toma decisiones sabias en su corazón? Hay gente que va pasando el tiempo y a pesar de todo lo que escuchó, usted los ve y parecería que la vestimenta y la manera que se conducen y cómo los vemos, cómo están, como que fuera el primer día que entran a la iglesia. ¿Entiende? Eso se logra por su orgullo, por su soberbia, porque no toman el consejo, porque no aprenden nada de lo que han sido enseñado, no han tenido experiencia de vida y se le ha hablado, se le ha ido a su hogar, se le ha hablado a solas, se le ha hablado bien, se lo ha corregido y no dan el brazo a torcer. Entonces podemos ver que qué disposición sana puede haber en esos corazones. Ninguno. Y es triste porque decir, en vez de crecer, ¿será que el Evangelio lo hace al hombre a retroceder? ¿Será que lo hace que vea todas las cosas humanas y que juzgue, que critique, que hable de uno y de otro, pero después no se mira en su propia condición, que lo único que se manifiesta es ruina espiritual? Hermano, esto no es un chiste, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de gente que sostuvo verdades de Dios, hermano, prisiones y hasta muerte, para que el Evangelio hoy sea oído y transmitido entre nosotros. Se dice que cuando Pablo habla esta carta a la gente de Filipo, se encontraba preso en Roma. ¿Y por qué estaba preso? Por la causa de Cristo.
¿Estaba llorisqueando, hablando mal de los demás? No, mucha gente recobró ánimo por mis prisiones. Si usted lee un verso más arriba, dice que era notorio las prisiones de Pablo en todo el pretorio. Quiere decir, en todo lugar donde se conducía, la gente sabía que él era un hombre de Dios. Eso va a ser la diferencia, hermano, en cuanto a nuestro testimonio en estos tiempos postreros. Estamos invitando gente está empezando a llegar, gente que viene con problemas. Anoche hablé con algunos nuevitos y tienen cosas que son las primeras manifestaciones y nosotros decimos, ¿cuánto estaríamos capacitados para hablarles? Si todavía entre nosotros, a pesar del conocimiento al cual Dios nos fue llevando, están todavía esas situaciones que cuenta gente nueva que recién está pisando la congregación. Entonces miramos y decimos, ¿qué es animarse? ¿Hablar la palabra? Y esto también lo podríamos relacionar el ánimo, hermanos amados, en cuanto a permitirle a Dios que haga en nosotros, a empezar a mirar las cosas con seriedad, porque no me lo está diciendo un hombre desde aquí arriba, sino que el Espíritu Santo me quiere llevar a experiencias mayores, y siempre lo afirmamos con la Escritura. Si no tenemos un poco de respeto y de reverencia delante de Dios, ¿a quién se la vamos a tener? ¿Me entiendes? Entonces estamos hablando de empezar a tener una estricta vigilancia y ser bien tajante con cosas que ya no tienen que estar. ¿Cuántos dicen amén? Sin temor, animarnos a permitirle a Él que haga lo que tiene que hacer. Escuche lo que estamos diciendo. Y es por causa que va a venir una exigencia mayor a la iglesia por la necesidad que la gente tiene, aún de aquellos que están empezando a venir. Ya no le podemos mostrar la hilacha hablando humanamente. Tenemos que mostrarle la vida de Cristo. Este jovencito anoche me hablaba de que había problemas en su hogar y me hablaba de manifestaciones de celo. ¿Cuántas cosas hablamos nosotros del celo? ¿Cuántas cosas que todavía hay quienes están acá y están ahí bien intactos en eso? La pregunta es si vendría alguien nuevo y tendría que ir y plantearle una situación. ¿Qué capacidad, con qué autoridad moral le podría hablar a alguien de cosas que sabe que le están pasando y que se sienten identificados y que nunca pusieron por obra a pesar de todo lo que se le ha enseñado? Entonces tenemos que ir empezando y vanar más finito, hermanos amados, en decir, no, o me dejo meter la mano adentro, o me dejo perfeccionar, o me mando a mudar, o alguna decisión tengo que tomar, pero de esta manera yo ya no puedo estar más así. Otro me decía, quiero cambiar, y siempre tienen las mismas actitudes, no quieren cambiar. Se quedan calladitos ahí como que parece que aceptan lo que se le dice y después se hacen un costadito. ¿Vas a hacer esto? No, no puedo. ¿Vas a hacer aquello? No, no puedo. Pero muy adentro están bien enojaditos por algo que le ha pasado. Entonces decimos, estamos hablando, hermanos amados, que el hombre, la carne del hombre, como dijimos, es como la flor, es como la hierba que se disipa. Entonces decimos, tenemos que excluir a esa persona, sí, por la fe está muerta. Pero ahora la pregunta, ¿y qué hago con esta que he recibido? Acá había gente que estaba recobrando verdaderamente ánimo, hermano, y se atrevía mucho más. Quiere decir que hablaban, tenían una vida mediocre, podríamos decir, haciendo bien como tanto. Hacen algunas cositas, después la abandonan y después andan como si nunca conocieron a Cristo. Dando mal testimonio allá afuera, hermanos amados, algunos con vicio y algunos siempre con lo mismo. Entonces la pregunta es, hermano, ¿qué creemos que es el Evangelio? Pablo, que entendió, dijo, es poder de Dios. Es poder de Dios, esto no es un chiste. Esto es poder de Dios. Ahora, el que vos lo hagas algo nulo adentro tuyo es por tu voluntad propia. ¿Entiendes? No perdamos el tiempo mirando defectos y horrores de los demás. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que el Señor no me ha dado para que yo esté en esta condición? Argumentos, pensamientos, idolatría. Hermanos, nos tendría que dar vergüenza. ¿Por qué cree que hay gente que se va como si nada? Se meten en lugares donde saben menos que ellos. Ahí le dan algo para hacer y están contentos. Pero vaya mañana y dígales algo a ver si se quedan ahí. También se van. Andan como nubes sin agua.
¿Entiende? ¿Qué dice la Escritura? Como llevado como viento, hermanos, de un lado para otro. ¿Vio la nube que la empuja el viento? Pero acá nos enseña a nosotros que debemos pelear legítimamente, permitirle a Dios que haga una obra. ¿Cómo, hermanos amados? Esto no es una emoción, un tiempito, y después me vuelvo para atrás. No, hermanos, todo lo contrario, esto va en ascenso, esto va hacia adelante, esto tiene que ir en crecimiento. Acá mucha gente había recobrado ánimo, como que decía, si Dios lo está sosteniendo a Pablo en medio de esta situación, ¿cómo no me va a sostener a mí? ¿Entiende? Entonces ármese de esa idea. ¿Cuántos testimonios, cuánta enseñanza, cuántos ejemplos se le ha dado de vida y de cosas que uno ha pasado? Entonces al menos decir, no, si esto alcanzaron algo, yo también lo quiero alcanzar. Vamos a ser inteligentes, vamos a imitar lo bueno. Amén, lo otro déjelo para allá. Pablo cuando le habla a la gente de Tesalónica le dice examina todo y retené lo bueno. Quiere decir que hay cosas que se deben examinar, sí, porque lamentablemente no son todo como tendría que ser conforme el orden de Dios, y que en medio de todas las cosas que pasan hay cosas que son naturales. Entonces la Escritura nos dice examinen todo, examínalo, pero no juzgar, no habla de juzgar, examina el hombre que está verdaderamente teniendo una relación con él, y esto me sirve, esto no me sirve, esta actitud no voy a tener la misma porque sé cómo me sentí cuando me hicieron o me dijeron algo. Sacar enseñanza de cada paso que vamos dando y no detenernos. El peor error que se comete hoy es detenerse, querer mirar, querer analizar, y no lo único que le trae es ruina la vida personal de aquellos que lo hacen. Así de claro. Ahora miramos acá, hermanos, que había gente que se atrevía y hablaba la palabra sin temor. ¿Por qué tener temor? ¿A qué? ¿A qué retenernos? Hay gente que no se atreve a querer hablar porque, ya les digo, hasta cuando ellos mismos hablan lo que hablan, se sienten identificados ellos mismos de que dicen cosas que no viven, que no practican, que no son así en sus hogares, con su familia, que están siempre de la misma manera. No se avergüenzan, ¿eh? No. Y a pesar de que Dios le da testimonio por el Espíritu Santo, no es alguien, una cosa que venga alguien y a mí me diga algo y yo no lo acepte o me enoje, pero otra cosa que cuando yo mismo hable, me esté dando testimonio internamente que yo mismo estoy en esa situación. ¿Me entiendes? Entonces nosotros cuando miramos estas cosas y decimos, ¿por qué en ese momento hubo gente que recobró ánimo? Porque calculaban el costo de lo que era seguir a Cristo. Había gente que calculaba el costo y sabía, hermano, que tenían que negarse a sí mismo. Vio cuando el Señor la multitud lo seguía y volviéndose les dijo, y le puso ahí los requisitos, lo que tenían que hacer para poder ser buenos discípulos. Sino que le dice, no puede ser mi discípulo. Los conocemos de memoria, pero la pregunta es ¿quién lo hace? ¿Quién toma su cruz cada día y lo sigue? Amén. ¿Quién dice voy sobrellevando todo lo que Él permite en mi vida porque entiendo que aunque sufro, aunque llore, aunque me pase lo que me pase, yo amo a mi amado y entiendo que todo me ayuda para bien? Y cuando observamos eso, ahí vamos a sentir ese llevar del Señor. Ahí vamos a ver su mano poderosa. Ahí vamos a poder ver, hermano, que todo lo que necesitamos se va haciendo una realidad. Porque hay gente de años que nunca ven resultado y encima se enojan. Encima buscan al culpable. Encima quieren hacerlo ellos con su idolatría, con su amor carnal. Y le digo algo, hermano, el que lo haga de esa manera jamás va a alcanzar algo delante de Dios. Jamás. Jamás, si no cerremos la Biblia y lo hagámoslo nosotros conforme a lo que pensamos. ¿No se da cuenta que se están dejando engañar con el diablo? ¿Y por qué viene el engaño? Por no tener una relación como deben tener, por no tener un poquito, hermanos amados, de entendimiento de lo que se le habló. No le hablamos cosas para entretener, hablamos cosas que son reales y hablamos de nosotros y lo que necesitamos hacer y dejar de hacer para poder estar conforme en cuanto al orden de la vida que hemos recibido. Y eso es lo que queremos descubrir, pero no de palabra.
amar verdaderamente de hecho y en verdad. Entonces hubo gente, como lo hay ahora también, dice, algunos la verdad predican de Cristo por envidia. ¿Y qué dice? Por contienda. Otros de buena voluntad. ¿Ve? Hay gente, usted me dice, pero ¿cómo, pastor? Puede haber gente que hable por envidia o por contienda. Y sí, lo hacen porque los demás los hacen. Y si no lo hacen porque le van a decir, pero dejaste de hacerlo. Ah, tenías una visita que hacer y no fuiste más. Ah, abandonaste. Y lo hacen, pero en un cierto momento, como Dios quiere manifestar al hombre tal cual como es, y dice, no hay nada oculto que no quede manifestado. Como diciendo, aunque vos quieras hacer por un tiempito más, con un esfuerzo tuyo, yo muestro que es esto lo que hay hecho dentro tuyo. Por eso viene el abandono, el mal testimonio. Ya le digo, también, hermanos amados, vienen rectamente a la iglesia y después los ven, parecen como que es la primera vez que entran a la iglesia. Sí, qué tristeza, en vez de ir para adelante están yendo para atrás. ¿Qué entendés? ¿Entiendes? Entonces decimos, no, a mí no me gusta que me digan nada. Y bueno, metete tu carácter en el bolsillo. Acá viniste para ser perfeccionado. Amén. Hemos hablado lo que es la perfección y lo que produce, hermanos, internamente. Lo que pasa es que nos vamos olvidando de todo como el Señor nos viene hablando. ¿Y para qué lo queremos hacer de esa manera? Para que vayan creciendo. Para que vayan obteniendo, hermanos amados, todo aquello que necesitamos. Ahora acá vemos cuál es el motivo de esa gente y pueden estar haciéndolo por envidia porque otros lo hacen, otros para contender. Vio cuando van a predicar que se pelea, que discuten, que quieren mandarse, que yo dirijo, que todas esas cosas humanas que lo único que trae es ruina. Pero también dice que hay gente que lo hace de buena voluntad. ¿Quién es el que lo hace de buena voluntad? Aquel que se va dejando llevar. Aquel, hermanos amados, que se anima no solamente a anunciar el evangelio, se anima en cuanto a su voluntad propia a permitirle a Dios que le meta la mano adentro. ¿Me entiende? A que le vaya revolviendo y que vaya haciendo. Y lo que no es, no es. ¿Para qué buscarle tanto? Tanta explicación me tienen que dar. No, ¿qué dice la Escritura? El justo vive por la fe. Y usted me puede decir, sí, eso lo escuché cientos de veces. Y bueno, pero ¿cuándo lo aplica en tu vida? ¿Por qué no crees que lo que te estamos hablando es bueno y para que te perfecciones y para que crezca? ¿Por qué quieres meter de tu pensamiento, hermano, en una vida donde en este reino no tiene nada que ver? Y lo único que hace Dios es dejarte exhibido lo que estás haciendo que no es correcto. ¿Me entiendes? Es así. La vida de uno natural, anda, cruzate a la vereda de enfrente y anda, abrazate con el diablo, metete todo lo que querés dentro tuyo, pero al fin de tus días vas a estar delante de Dios. ¿Entiendes? Entonces acá había gente, hermanos amados, de todo tipo. Gente que se animaba, gente que quería obedecer, gente que aceptaba, otros que querían manifestar que eran iguales, pero lo hacían solamente por envidia, que lo hacían por ser contencioso, pero como en todos los tiempos también hubo gente que lo hace de buena voluntad. Gente sincera, gente sana que dice, yo estaba arruinado, estaba arruinada, mi vida estaba lejos de Cristo, no tenía esperanza, si me moría me iba al infierno. Algunos que han salido de lugares donde saltaban, bailaban, no entendían nada y le echaban la culpa a lo que se hacía alrededor, pero cuando se le ha traído, se le ha hablado la sana palabra, también han mostrado que ya no era lo que rodeaba, era dentro de ellos que jamás tuvieron un interés sano delante de Dios para ser perfeccionado. ¿Por qué lo decimos? Por el modelo de vida, por el testimonio, por la conducta, por la responsabilidad que no han tomado delante de Dios a pesar de todo lo que le hemos enseñado. Entonces miramos y decimos, acá Pablo tenía bien focalizado cuántos tipos de gente podían venir, hermanos amados, y estar entre esta gente de Filipo. Así el Señor sigue estando, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, el poder de Dios no ha menguado, no varía en el pensamiento ni en el razonamiento humano de nadie. El Espíritu Santo, hermanos amados, si usted se lo permite, va a trabajar y lo va a perfeccionar. Y si no, el mismo Espíritu va a mostrar, hermanos amados, que no lo deja trabajar. Entonces, ¿qué se manifiesta? Lo humano, lo natural y la ruina que tiene a pesar de todo lo que ha oído.
Entonces cuando miramos estas cosas decimos, palala, quiere decir que yo acá tengo que empezar a mirar las cosas con otro punto de vista, empezar a obedecer más que a juzgar y a lo que me parece, lo que a usted y a mí nos parece, hermano, nos llevaba al infierno. A él todo lo que el hombre necesita lo dejó registrado en su palabra. ¿Y qué dice? Que evita el error, la enseñanza, no su pensamiento ni el mío. La Biblia dice, la enseñanza evita el error. ¿Cuántos lo creen? Quiere decir que alguien viene, toma la palabra y se le evitan un montón de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque quieren llevar una mochilita que Dios no se las ponen ellos mismos, con todo lo que piensan, con todo lo que le pasa. Usted lo ve un poco más, andan gateando. Y el Señor te dice, vení a mí lo que esté encargado y trabajado, vení a mí. Como diciendo, aprende a confiar en mí, lo que te estoy enseñando es para eso. Si acá encontrás un descanso para tu alma, ¿por qué querés ir cargado y llevar tu propia mochila cuando yo ya te despegué de todo eso con el sacrificio que hice por vos? ¿Me entiende? Mi vida, ¿cuál es? Dice, fácil y ligera mi carga. Es fácil, lo que Él te permite es lo que vas necesitando. No te pone un paquete de cosas y después, ¿cómo hago? No, jamás. Te dice el Señor en su palabra, aprende de mí. Hermano, ¿y qué habla de la mansedumbre? Habla de ser verdaderamente como Él lo fue, humilde. No soberbio, altivo, ni arrogante, ni querer llevarse todas las cosas y contestar. Para eso somos todos buenos. Pero para obedecer la palabra, cobardes. Entonces tenemos que mirar, hermanos, por qué estamos hablando de esta manera. Porque hay cosas que ya le digo, tienen que ser tajantes. Si lo quiere creer, créalo. Pero hay cosas que el Señor le va a pegar un corte. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente. ¿Y qué dice? Pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Vio, había gente contenciosa y no lo hacía sinceramente. Y en medio de todo eso que pasaba, Pablo dice, ellos lo único que hacen es añadir aflicciones, porque él estaba privado de su libertad y se enteraba. Fulanito, mira lo que hace. Menganito, mira lo que hace. Pero mira que por allá también hay gente sincera, ¿eh? ¿Me entiende? O sea, como que hay dentro del grupo de estas personas que estaban en Filipo, gente que verdaderamente era alguien que solamente traía aflicción. ¿Qué significa? ¿Por qué podemos llevar aflicción a los ministros, a la iglesia? Hermano, por la conducta. Esperando de resultados, esperando que estén firmes, de que se preparen, que sean obreros valientes, que estén dispuestos para ayudar, no cuando se sientan bien, no, sino que en medio de todo entiendan que si se los corrige es para que sean sanos en fe. ¿Me entiende? Entonces ahí había gente que Pablo no estaba físicamente con ellos, él les había transmitido el Evangelio. Sabemos la experiencia que Pablo tuvo que tener para que esta iglesia en Filipo estuviera establecida. ¿Cuándo? Cuando él estaba allí encarcelado, encadenado, lo que nos muestra ya en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, que cantaron himno, que la cárcel tembló y que se quiso matar el carcelero y toda aquella historia que conocemos. De ahí el carcelero, la familia, aquella que vendía púrpura, ahí nace la iglesia de Filipo y acá vemos que ya le están enviando cartas, ya había gente que lo hacía por contenciones, otros que no le daban el valor, pero en medio de todo eso había gente que se animaba. ¿Entiende? Siempre entre el grupito que puede estar en la congregación va a haber gente con seriedad que diga amén, Señor. Amén, yo no quiero perder el tiempo, yo no quiero estar dando vueltas, no quiero detenerme a mirar las cosas humanamente, si no logro nada, y lo único, hermanos amados, que es real es en la ruina que se cae, y el único que no se da cuenta es el que está en ese estado. Considero que tiene una visión tan grande, siempre tienen algo para decir de los demás. ¿A qué voy a ir si hablan cosas que después no viven? ¿A qué voy a ir si me pasó esto y no me vinieron a ver? ¿A qué voy a ir si pasan cosas? Pero todo lo que ellos hacen y dicen y cómo son
Y la ruina que tienen, eso el diablo no se lo muestra. ¿Me entiendes? Vamos a mirarnos a nosotros mismos, hermano. Vamos a entender que si crecemos, usted se pone del lado de enfrente y cuando alguien está en esa condición, en vez de juzgarlo según su carne, su visión, que es tan cortita, la natural, no, empieza a mirarlo como alguien que necesita. Y si entiende algo, ¿qué dice? Muestre su obra en sabia mansedumbre. Amén. Muestra tu obra, como diciendo, si a tu hermano le pasó algo, aunque sea así de esa manera, si creciste, le vas a extender la mano y lo vas a levantar. Lo vas a ir a ver, lo vas a ir a ayudar, vas a estar orando, lo vas a apoyar en oración, y si necesita algo y se lo podés dar, también lo hace. Del otro lado no, juzgo y juzgo. Alguien dijo en una oportunidad que siempre se enfoca a la persona cuando tiene una situación. Y después hay quienes se cruzan en la vereda de enfrente simplemente para acusarlos. Y la pregunta que hacía este hombre de Dios dice, ahora la pregunta es, ¿quién de los dos está mejor? ¿Se entiende? Decir, ¿qué le vamos a decir? ¿Este hizo algo malo? Sí, lo hizo. Pero vos no sos mejor que él, porque lo único que estás haciendo es criticar, hacer hilacha, leña del árbol caído, como dicen. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que tu condición es igual que la de él. Entonces cuídate. Tú que crees estar firme, cuida que no caigas. Humanamente se sostiene el hombre hasta donde puede. Como decíamos anoche, vio la hierba, es como la flor, vio que sale, qué preciosa. Después se seca, no deja de ser una hierba. Así es la vida del hombre, se disipa. Lo único que sostiene al hombre es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Es el que permanece para siempre. Eso lo lleva a la eternidad al hombre. ¿Entiendes? Entonces cuando miramos todas estas cosas, decimos, ¿qué necesidad que tenemos de entender? Tan torpe era yo que no entendía. Dijo alguien que se jactaba de obedecer. Alguien que aún sacrificios hacía por sus hijos por si las dudan blasfemado delante de Dios. Se arrogaba, se jactaba. Péseme Jehová en balanza de justicia, a ver si hallara falta en mi alma. Eso expresó Job. Entonces ahora después decimos, ¿por qué es que Dios le permitió esa sarna maligna y que le pase todo lo que le pase? Después que tuvo toda aquella experiencia que conocemos la historia, ya al final de sus días dijo, tan torpe era yo que no entendía. Una vez hablé, ahora habla tú y yo oiré, dijo. Entendió, hermano, de oída te había oído. Ahora mis ojos te ven. ¿Será que lo veía físicamente o que se le había aclarado el entendimiento por ser tan arrogante? Hermano, es permitirle que Él meta la mano adentro. Por eso hay gente de Dios que le ha dado su vida. Por eso hay gente de Dios. Acá Pablo estaba preso y lo único que se preocupaba, dice, algunos añaden aflicciones a mis prisiones. ¿Sabe qué horrible estar en un lugar privado de su libertad, de no poder ir a los hermanos, a corregirlos, a alentarlos, lo que ya sea, y sabiendo que le están pasando un montón de cosas? ¿Por qué era la situación? Porque había gente inmadura entre ellos. Y esos son los que causan situaciones adentro de la iglesia. Nunca van a favorecer a nadie. Todavía hay que estar lidiando con ellos. Todavía hay que estar mirando qué están haciendo. ¿Y qué le dijo el escritor de los Hebreos a la iglesia? Debiendo ser ya maestro. Ya ustedes tienen que estar para enseñar. Todavía hay que estar tratando con ustedes, con su carácter, que me enojo, que ay, no me voy, mandate a mudar. Si esa gente igual no sirve, a la larga se van igual, hermano. Yo siempre lo digo a eso, yo lo he visto a lo largo de los años. Acá no estamos para pasarle la mano en el hombro a nadie. Si donde está el dictado de tu corazón, allá te vas a ir. No lo vas a hacer hoy, lo haces mañana. Y como que algunos se retienen.
No lo retengas más, anda a hacer lo que querés hacer, porque saben qué pasa, como no está la mayor intención de obedecer a Dios, están como que se le está poniendo una carga arriba. Esto no es una carga, esto es una corrección para que salgas de ahí, para que te encamines, para que sirvas, para que esté entre nosotros como los que sirven. Eso te va a devolver el gozo, la alegría, la firmeza, y después vas a ver que todo lo que necesites, Él te lo va a dar por añadidura. No lo quieras hacer con tu fuerza porque no lo vas a lograr. Lo único que vas a lograr es ruina, más recontra ruina. Más clarito, echaré un poquito de agua. Entonces acá vemos que este hombre de Dios, hermano, dice en el verso 17, pero otros por amor, escuche bien, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahí Pablo recalcaba lo suyo. Ahí Pablo recalcaba que en medio de toda la apostasía había gente, hermanos amados, que anunciaban el Evangelio, que defendían el Evangelio. Defender significa dar un buen testimonio, no ser de una manera entre los hermanos y después en mi casa hago cosas que no debo hacer y me ven y la mayoría de la gente sabe y ahí hay una realidad. Pero me creo con una visión de hablar de los demás. No. Acá está hablando de gente que por amor a las almas, por amor al Señor, por amor se dejan perfeccionar, son los que se atreven a hablar la palabra, entendiendo que están puestos para defensa. ¿De qué? De aquellos incrédulos. Al que duda, convencelo, levantalo, ayudalo, tirale una mano para que puedan salir de donde están. Pero primero apropiate vos, no querrás decirle a otro cómo tienen que vivir. A veces somos tan fáciles para aconsejar, parece que tenemos una luz bárbara, pero cuando nos pasan las cosas a nosotros, qué tan difícil que se hace. Tú que enseñas a otro, enseñate a ti mismo, ten experiencia vos de lo que yo te hablo, ¿entiendes? Entonces el Señor, ¿qué hace? Nos trae, nos corrige, nos llama la atención y nos dice, miren que esto no lo están haciendo bien. Este es un tiempo en el cual está empezando a venir gente y ustedes tienen que estar como yo quiero, si no, ¿cómo lo van a ayudar? ¿Qué se van a hacer? Conocer un tiempito hasta que vio cómo es la carne, toman un poquito de confianza, empiezan a reírse, a hablar estupideces, a hacer chistes de acá y de allá, y la gente nueva, ¿qué le cuesta un problema, una situación? Irse. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si los vamos a buscar, los vamos a visitar, y sí, pero también eso acompañarlo con un buen testimonio. Orá por ello, intercede por ello, mostrar una seriedad en cuanto a las cosas de Dios. Y yo no hablo de andar todo el día con la cara larga. Estamos hablando de que esto es la palabra de Dios, con esto no se juega. Acá no podemos titubear. Esto es así, punto, listo. No, esto no se opaca con nada. Ya no hay amistad, no hay compañerismo, no hay nada. Hacemos prevalecer la palabra y es eso lo que va a dar resultado. Y cuando se forma gente de Dios con esa convicción internamente, jamás se van a retratar. Jamás usted va a ver gente que ha sido sostenida por Dios que se tuvieron que retratar de algo. Pero cuánta gente tuvo que arrepentirse y ponerse mal. Algunos han terminado mal según la historia. Algunos se tuvieron que reconocer y volverse, hermanos amados, para que el Señor los restaure, y no todos tienen la misma oportunidad. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién le dice a él qué haces? ¿Será que alguien le va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Quién puede decir que sucede algo que él no mande? Entonces, cuando analizamos todas esas cosas, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos garantiza a nosotros que mañana vamos a poder cambiar de actitud? Pero Él nos trae, nos habla, nos corrige, nos enseña, nos muestra la condición y nos dice, salgan de ahí, salgan porque no está bien.
Salgan porque no es correcto. Salgan porque yo sé de la manera y hacia dónde los quiero llevar. La palabra, hermano, nos confronta y siempre hablamos de nosotros. Usted fíjese y preste atención. No hablamos del vecino, no hablamos del familiar, no hablamos de papito, de mamito. Somos nosotros y él. El trato de Dios es algo particular. Al hombre le dice, no te fíes ni de la que duerme a tu lado. Y usted dice, ¿pero qué? ¿La mujer es mala? No, no, no. En cuanto a tu relación con él, es él y vos. Vos sos que estás en las manos de Dios y vos teniendo una buena guía vas a poder guiar a tu esposa y a tus hijos también. ¿Se entiende? ¿Y qué se pone primero? Él, no el sentimiento. Vio que siempre decimos, acá no hay papá, no hay mamá, no hay abuelo, no hay nada. Él y él. De esa manera lo pongo al primero y él guarda a todos los míos. Los va a sostener, los va a ayudar. Y por mi clamor, ninguno se va a perder. ¿Me entiende? Entonces eso tiene que tener prioridad. Eso es un hombre y una mujer de Dios que sostiene aún lo que habla contra su propia vida. Y cuando le ponen en una balanza que escoger, siempre lo ponen a él primero. Con Él no se pierde, con Él estamos completos, con Él, hermanos amados, vamos a llegar hasta el final y vamos a estar por toda la eternidad allá arriba y Él nos va a pastorear porque Él es el buen pastor. Amén, hermano, es nuestro amado, es nuestro esposo, nosotros vamos a ser parte de su esposa, igualdad de condición con Cristo. ¿Y qué dice? Y reinaremos con Él. ¡A su nombre! Así que, hermanos amados, no se me enoje. Si lo quiere hacer, hágalo, ¿no? La verdad, eso a mí no me importa tanto. Pero, hermano, es para que se le abra el entendimiento. Para que se le abra el entendimiento. Usted fíjese que esta noche no lo pudimos hablar. Había mucha gente nueva, ¿vio? Esto era para nosotros. Hermano, va a venir mucha gente y lo tenemos que ayudar. Créalo que es así, no estamos locos. ¿Por qué cree que nos fuimos? Porque hasta ahora lo vemos vacío. Pero hermano, Dios todavía está metiendo la mano en quienes tienen que ayudar. Véalo que Dios lo tiene en cuenta a usted. Lo tiene en cuenta, se lo digo de parte de Dios, por eso que está tratando. Por eso que a veces se nos chifla la cabecita, pero estamos acá. Podemos pensar, querer hacer, todo lo que quiera. Pero el Señor es el que ordena nuestros pasos. Vea la misericordia de Dios para su vida. Usted no está en un lugar donde se le enseña a jugar, ni a bailar, ni a saltar, ni le queremos sacar nada. ¿Entiende? Si Dios no le dio todavía testimonio de eso, entonces está más lejos de lo que se cree. Pero si realmente entiende de que Dios lo trajo para adoctrinarlo y para que le sirva, está en el lugar indicado. Para eso, déjese meter la mano adentro. Déjelo, permítale a Él. No contrista al Espíritu Santo, no se retenga. ¿Por qué vamos a retenerlo, hermanos amados, cuando Él nos quiere llevar a las buenas obras que ya están anticipadamente trazadas para que usted y yo, conforme el orden divino, podamos andar en ella? Ahora, ¿cómo las descubrimos? Cuando vamos siendo obedientes. ¿Y qué dice, hermanos? Que había gente que por amor anunciaba la palabra. Y sabía que atrás de todo esto había un hombre de Dios que sostenía para que la iglesia recibiera. Ahora cuando nos miramos nosotros decimos, no somos un grupito de loquitos que gritamos. No, hermano, hay un ministerio, hay un lugar que el Señor ha establecido, hay puertas que están por abrirse y cuántas puertas que se han abierto, cuántos ministros, veíamos los estados, que el pastor andaba por allá por el norte, cuántos pastores, cuántos evangelistas, son nuestros hermanos, ellos también están peleando allá. ¿Me entiende? Pero Dios nos puso acá a nosotros y tenemos que hacerlo por amor, con alegría. ¿Por qué estar mal cuando el Señor nos habló de que Dios va a hacer cosas preciosas entre los jóvenes, que hay perspectiva de que la gente venga, se ha ordenado la evangelización? Entonces eso no nos tiene que desanimar, eso nos tiene que dar alegría. Estoy en sus planes, estoy en sus propósitos. No somos un pequeño hermanito que estamos muertos, nos estamos secando. No, vio la manifestación de Dios que tuvimos anoche, se sentía alegría, gozo. Eso, hermano, contra eso no puede haber duda. ¿Por qué? Porque eso viene de arriba, no se inventa.
No se inventa la presencia de Dios, y cuando los corazones se quebrantan, eso no tiene nada que ver con lo carnal ni con lo humano. Y entonces decimos, ¿y por qué pasa eso, pastor? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque eso es para testimonio aún de los incrédulos, que oyen, no obedecen, entonces desciende su presencia, los quebranta y les hace sentir, hermanos, por el Espíritu, que es Él el que habla, que es Él el que se manifiesta en este lugar, hermanos, y después, pero después me doy el lujo de tener en poco lo que Él me aconseja. Ve que hay una pequeña contradicción que lleva la actitud natural del hombre hacia donde Dios los quiere llevar. ¿Llega a entender lo que le estoy diciendo? Hermanos, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser inteligentes. ¿Cuántos testimonios hemos tenido de cosas que Dios ha hablado y después han venido? O escuchamos la prédica en la noche y Dios la ha confirmado con tanta claridad. Y decimos, no estamos locos, no estamos a tientas, no estamos yendo sin rumbo, hay una dirección. Pero ¿quién le da gracia a Dios? No, encima se enoja. No, esto lo dijo por mí, ¿eh? No, ya con esto no vengo. La carne es así. Repréndala en el nombre de Jesús y sea valiente, hermano amado, y anímese con más valentía a permitirle que el Espíritu Santo meta su mano poderosa, porque Él anda, hermanos amados, y tiene esa mano poderosa que son los 5 ministerios para que su vida sea edificada, para que sea enriquecido, para que crezca y el día de mañana sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que no tenga nada de qué avergonzarse, porque es un obrero que ha guardado la palabra de verdad. ¡A su nombre! Nos ponemos de pie, iglesia del Señor. Ruego a Dios que esta palabra lo ayude y lo fortalezca.